Bueno, estamos aquí con nuestros invitados a quienes les agradecemos por haber venido. Carlos Castañeta, diputado nacional por el Frente para la Victoria, y también Omar Plaini, secretario general de Canillitas y también secretario del PJ bonaerense. Sí, gremial. Dije bien, secretario gremial, bien. Bueno, gracias por estar acá. Sí, les voy a preguntar por el Posadas también, ¿no? Porque la verdad que es una de las noticias de las últimas horas, pero la situación de despidos en el Posadas es una situación que refleja lo que sucede en muchas otras áreas, ¿no? En muchos otros lugares y que venimos viviendo en estos últimos meses. ¿Qué piensan sobre lo que está pasando? Bueno, primero, al bajar de jerarquía al Ministerio de Salud, quiere decir que la salud hoy no tiene la importancia que se le tiene que dar a un Estado nacional. El Posadas es uno de los pocos hospitales, junto con el Garrahan y los AMIC, que son el Hospital El Cruce, en Misiones, y el otro en Calafate, donde se hacían operaciones de alta complejidad y fueron los primeros trasplantes en hospitales públicos. Hoy hay un desabastecimiento absoluto de los hospitales, digo, no solo de medicamentos, de gasas, de los primeros insumos, sino también en tecnología, y el despido de, como estamos viendo, de médicos y especialistas muy buenos en distintos hospitales, y en el Posadas casualmente estamos viendo un vaciamiento. Que uno lo que piensa es que creo que el gobierno nacional quiere desligar todo tipo de responsabilidad y transferir a municipios, provincias, o en este caso al gobierno de la ciudad, hospitales, como ha sido la educación, como todo lo que compete a la responsabilidad que tiene que tener el Estado Nacional. Ahora, Omar, no solo esto, lo del Posadas, ollas populares, paro de docentes, un FMI que diagrama nuestro presupuesto para el año próximo. Bueno, en cuanto al Posadas, seguidilla más de despido, y claramente, como decía él anteriormente, es la política de este gobierno. O sea, si vos desjerarquizás al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo y al de Ciencia y Tecnología, lo único que te importa, lo estás diciendo claramente, es el mercado. Y el resultado de mirar solamente el mercado es este. Y precisamente, no es solamente lo del Posada, desde donde el movimiento sindical se solidariza con los compañeros y estamos con los compañeros, sino de todo lo que está. Ya en lo que va del año hay más de 136.000 despidos, hay 7.500 pymes que cerraron en el país. Entonces se agrava la conflictividad social y el gobierno sigue sin escuchar, y solamente acuden, inclusive en una relación hasta que no la conocemos todo, en este nuevo viaje al Fondo Monetario, y también la llegada de ellos. ¿Qué están hablando? ¿Qué están conversando? ¿Hasta dónde quieren profundizar este ajuste? Porque vos, cuando vas a las manos del usurero, el usurero te pone las condiciones. Digo usurero porque es lo que nosotros conocíamos de pibe, el usurero, el prestamista. Y estos tipos están para eso, con lo cual, digamos, la situación se agrava de una manera tal que el gobierno tendría que empezar a agradecer el grado de racionalidad que hoy tiene en la Argentina la oposición política, los movimientos sociales y el movimiento sindical, que le ponemos racionalidad, pero esto no se puede contener porque cada día desborda más. Realmente es una olla de presión donde el gobierno sigue en estado zen. La verdad que lo del presidente está en estado zen. Lo escuchás y no sabés si está hablando de otro país, de qué está hablando, pero no de la Argentina, seguro. Es interesante, Plaini, como lo explicaba, porque claro, hay ciertos sectores bien diferenciados y ustedes representan lo que es el sector sindical y también lo que es el legislativo. Mi pregunta es, concretamente, bueno, ahora se viene la votación del presupuesto y le pregunto por eso, pero concretamente estos sectores, ¿de qué manera pueden, algunos dicen, hacer frente, resistir este ajuste, acompañar a este gobierno para que la gente, o acompañar a la gente más que al gobierno, para que las decisiones del gobierno no los perjudiquen tanto? ¿De qué manera, por ejemplo, desde el sector legislativo? Bueno, yo lo he escuchado a ustedes recién. Digo, nosotros ayer se nos vio frustrada una sesión con respecto a educación, con derechos, a poner por ley la paritaria nacional, el tema de infraestructuras, como decía Omar recién, lo que está pasando en Moreno y en toda la provincia de Buenos Aires, y uno que recorre el país también, a lo largo y a lo ancho del país. Las decisiones edilicias de las escuelas son muy malas. Bueno, cuando se quiere tratar en el Congreso cualquier proyecto de ley que beneficie a la sociedad, o volver a instalar algún derecho perdido o un nuevo derecho, el oficialismo no nos acompaña.
Entonces, lo que nosotros hacemos es estar al lado, como fue en el Ministerio de Agroindustria, como fuimos el otro día con la docente, en Moreno, en Suteba. Digo, tratamos de estar al lado de los conflictos y solidarizarnos con cada uno de los ciudadanos, porque la verdad la gente está muy triste, la está pasando muy mal. Y lo que decía Omar es una gran verdad. Y vos me preguntabas del presupuesto. Yo pregunto, ¿qué presupuesto? Si no sabemos qué presupuesto es, con una meta de inflación de este año del 10, a los 2 días la cambiaron al 15, un dólar de 17 a 19, hoy tenemos un dólar casi a 41 pesos. ¿Qué fue a hablar Duhovne a Washington? Porque no sabemos, vino, se internó, pobre lamentablemente, pero no explicó qué fue, porque ya entregamos al Fondo Monetario el presupuesto. Entonces nosotros decimos no al presupuesto del Fondo Monetario. Ahora fueron a Washington. No sabemos si fueron a negociar un adelanto del préstamo stand-by 2019-2020. No sabemos si quieren dolarizar la economía, que sería una barbaridad. Esto ya lo vivimos en la década del 90. Ustedes recuerdan casi a fin del 90, principio del 2000, cuando el Banco Central lo querían hacer una sociedad anónima. Sí. La convertibilidad, digo, ya sabemos dónde termina este camino. Para los que son más jóvenes, perdón la interrupción, pero hay algunos que, bueno, se perdieron en el 2001 de la misma manera que tal vez lo vivimos nosotros o ustedes. ¿Qué implica si esto finalmente se concreta? Bueno, cualquiera de los dos podemos contar, Omar, como vos, como representante de trabajadores. A ver, esto, ya las implicancias las estamos viviendo. Despidos, suspensiones, pérdida de poder de compra del salario. Crece la pobreza, aumenta la indigencia, la inflación es imparable. ¿A qué te lleva esto? Ya empezaron el trueque. En muchos lugares del conurbano volvimos al trueque de aquella época. O sea, no queremos ese final. Y el gobierno tiene que entender que nosotros le decimos todo el tiempo, nosotros queremos que termine su mandato. Y para que termine, digamos, de la manera menos perjudicial para el conjunto de la sociedad su mandato, tiene que cambiar su trazado económico. Porque ya hay un gran daño ocasionado, el endeudamiento externo, que tendrían que agradecer. Cuando hablan de la herencia recibida, tendrían que agradecer al anterior gobierno de los 12 años que dejaron un país desendeudado. No, hablan de la herencia recibida. La herencia recibida va a ser del próximo gobierno realmente. Entonces, le pedimos que cambie rotundamente el trazado económico y, como hemos planteado en el Frente Sindical, que declare la emergencia sanitaria, educativa, alimentaria y ocupacional. Eso lo pidieron los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Eso lo pide también el Frente Sindical, lo pide el movimiento sindical. Nos juntamos con los intendentes, el otro día estuvimos con el bloque del Frente para la Victoria PJ, el Frente Sindical reunido con su presidente Rossi y los compañeros diputados, y coincidimos en lo mismo, tiene que declarar la emergencia de estos 4 sectores por lo menos, digamos, porque de lo contrario, el camino al 2001 cada vez se va acercando más y nosotros ya lo vivimos. Pero ¿cuál va a ser Omar, le pregunto esto, cuál va a ser la respuesta del gobierno frente a la crisis social? ¿Con dinero, colocando fondos en los barrios más humildes y más postergados? ¿O ante movilizaciones va a desplegar la fuerza de seguridad? El ajuste trae consigo la represión, van ligados ajuste y represión. Pero quiero decir algo, que este gobierno se jacta que duplicó con respecto al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, la asistencia social. Por lo tanto, habla mal del gobierno. Si duplicó, es porque hay más pobreza. Bueno, el gobierno lo criticaba, se lo criticaba al gobierno anterior. Daniela, además, en el peronismo, nosotros nacimos al calor del peronismo en el año 45. Y decía Juan Perón, el hombre debe producir por lo menos lo que consume. Y que lo único que dignifica es el trabajo. El asistencialismo lo descartó Eva Perón cuando vinieron las damas de aquel momento y ella le dijo, no, para hacer eso lo hacemos con la fundación, las damas de beneficencia. El peronismo construyó un gran edificio, Perón dijo, yo pongo todo adentro y lo poco que me quede afuera, la fundación y Eva se encargan. Este gobierno no cree en lo colectivo, no cree en la producción nacional, no cree en la mano de obra nacional, no cree en el consumo interno. Ellos creen en esto, en el mercado, y el mercado deja a una marginalidad tan grande que deben asistirla. Y no se reivindica una persona por el asistencialismo, sino por el trabajo. Tal cual. Y acompañando un poquito, si me permiten, lo que decía Omar,
después de 12 años la gente no quiere más que le den de comer. La gente se acostumbró que con el trabajo puede llevar el pan a su casa. Hay dos cosas que dignifican la política social. Es el comer en casa y el trabajo. Entonces, y hay otro tema que se va perdiendo, que es la capacitación. A través de los años, cuando nosotros iniciamos La Argentina Trabaja o el Ellas Hacen, que eran mujeres monoparentales con violencia de género. Le tuvimos que enseñar a compartir, a formar una cooperativa, a saber que debían cumplir un horario, a saber que tenían que capacitarse. A través del FINA terminaron la primaria o la secundaria. Entonces es lógico que esa sociedad quiera avanzar y quiera pedir más. Entonces a mí me parece que el volver a tener más comedores comunitarios, a volver a ver que los chicos cada vez comen más en la escuela y en lugar de ir a aprender a la escuela, es un retroceso muy grande. Y cuando vos preguntabas las nuevas generaciones que no saben, hay que explicarle estas cosas, y esto es muy buena la pregunta, porque cuando hablamos de convertibilidad, los jóvenes no saben. Lo que significa la convertibilidad, además de lo que decía Omar, primero, es que el mundo hoy, estás viendo que Rusia con China se juntan a ver cómo comercializan porque Estados Unidos se cerró. Sí. Y nosotros vamos a abrir las puertas al mundo, este mundo que Macri decía, para que vengan todos productos importados. Entonces, vamos por un camino muy equivocado. El gobierno quiere este camino y yo creo que no van a dar el brazo a torcer. Y además cuando, frente a lo que está diciendo, diputado, cuando abrís la economía como la abre este gobierno y no la controlás, generás el cierre de fábricas del primer y segundo cordón del conurbano. Mira, hoy en el Congreso se trasladaron los reclamos. Toda la gente viene al Congreso por distintos motivos. No hay tema que este gobierno no haya tocado y lo haya desarmado. En lo social, en lo educativo, en lo económico ni hablar. ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué país? Porque no vemos reacción del gobierno. Nosotros le pedimos que el gobierno reaccione, que dé una señal a la sociedad, que hable el presidente y que no pida perdón porque tiene que poner un impuesto, que tome las riendas y no delegue más la economía al Fondo Monetario y a Washington. Bueno, queremos seguir sosteniendo la Argentina y creo que tenemos el potencial humano y la capacidad de trabajo y también las riquezas naturales que no las queremos vender. Reacción de algunos sectores sí ya se van manifestando. Fue una semana con muchas movilizaciones en la calle, el centro porteño. De hecho, se viene la medida de fuerza de la CGT, la CTA, el día anterior. Muchos se preguntan, Plaini, bueno, ¿y después de una medida de fuerza qué? Porque después de una medida de fuerza probablemente el presidente de la Nación vuelve a hablar. Dice que se adelantan los fondos del Fondo Monetario o no lo sabemos, pero no cambia demasiado la cosa para bien. Esa es la sensación últimamente. Bueno, Carlos le ha dado algunas pistas interesantes al gobierno. Le está diciendo, mire, vaya por este otro lado. A ver, precisamente una de las diferencias internas que tenemos dentro de la Confederación General del Trabajo es cómo nos hemos relacionado este tiempo con este gobierno. Porque el paro en sí mismo... es natural que al otro día nos pregunten, ¿y ahora qué? ¿O al otro día qué? Por eso nosotros, un sector de la CGT, hemos planteado siempre el tema de un plan de lucha, además de una propuesta. Y esto es lo que no nos hemos entendido, porque hay un sector de organizaciones que integran la Confederación General del Trabajo que entendían durante mucho tiempo que este era un gobierno para 8 o 12 años y que también a través del diálogo que pregonaba el gobierno podríamos encontrar alguna respuesta. Un grupo más chico, en cuanto a cantidad, decíamos, miren, nosotros esto ya lo vivimos, ustedes también, sabemos que esta es una fuerza política compuesta por una gran fuerza empresaria y que ellos no miran lo que miramos nosotros, a ellos no les interesa el consumo interno, no les interesa defender la mano de obra nacional, agregarle valor agregado a nuestros commodities, sí. No, ellos lo que les interesa es el mercado. Pasó eso. Entonces, ¿cuál es el peligro que nosotros vemos acá? El peligro es que la propia Confederación General del Trabajo sea desbordada, que la base le va perdiendo credibilidad a los compañeros. Por eso, en defensa de eso también lo hacemos nosotros, de
el 27 de septiembre se cumplen 88 años de la conformación de la Confederación General del Trabajo. Y nosotros somos todas organizaciones confederadas, 224. Por eso un grupo de 70 organizaciones le planteamos a los compañeros, vamos por un plan de lucha. No es solamente el paro, al contrario, el paro debe ser el comienzo de un plan de lucha, pero para ayudar al gobierno a que cambie este trazado económico, porque la preocupación cada día es mayor. Porque la conflictividad social aumenta. Ahora, termino con esto. Podríamos arrancar desde Cresta Roja, pasar por Astilleros Río Santiago y terminar en el Posadas. Y en el medio de eso es impresionante lo que él decía. Hay gente que hoy no come. Carlos lo dice. Hay gente que no come. Y una cosa que dice Carlos que tenemos que prestar atención. El Congreso es un lugar donde naturalmente lo que se discute es nuestra legislación, nuestras leyes. Y hoy se ha transformado en el Congreso, lo acabo de decir Carlos, en un lugar donde van los distintos actores de la sociedad a reclamar, por favor, ayúdennos, a reclamar hasta alimentos, emergencia sanitaria. Ya no van para ver qué ley los diputados tratan. Nos decía Grabois que no solamente... Que presten atención lo que dijo el diputado Carlos Castañeto. Van al Congreso todos los días ciudadanos a reclamar. Omar, nos decía Juan Grabois esta semana que se movilizó, que no solo van los niños, la mamá, el papá al comedor, sino van los abuelos del barrio, porque no pueden pagar los servicios, porque no les alcanza la jubilación. Por eso digo, en la política económica eso es así, tal cual como vos lo describís. Pero yo digo, hay soluciones para salir adelante. Recién mirábamos la noticia que ustedes daban del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Todas las medidas que tomó esto el gobierno fue para un grupo minúsculo. Y esta es la respuesta que se le está dando. ¿Por qué? Digo, se perdieron 18.000 millones de dólares del Fondo de Garantía. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a secar esas empresas, porque son grupos muy importantes, y las va a comprar otros grupos. Entonces van a decir, vamos a tener que volver a una nueva modalidad, pero a una FJP de otro nombre. Y lo mismo va a pasar hoy o mañana, porque el Estado siempre, después va a venir un gobierno donde vamos a responder y se va a volver a estatizar la deuda privada. Entonces el gobierno está secando la economía. Tienen que mirar, tienen que comprender que el Fondo de Garantía, cuando nosotros no votamos, no es porque éramos caprichosos, sabíamos que iba a pasar esto, solamente era para perjudicar el salario de los jubilados, para el blanqueo de capital de los familiares de Macri, y que no tenían que traer la plata a la Argentina. Lo mismo pasa, si hubiesen traído, a ver, vamos a hacer una ecuación, si hubiesen traído la plata del blanqueo, si los que exportan, y ahora le pide perdón porque pone un punto de retención en pesos, cuando exportan en dólares, esa plata la reinvierten en valor agregado a la producción, ya cambia la ecuación en la Argentina. Entonces no es causalidad, es capricho del gobierno de no cambiar la política económica. Lo que pasa es que yo siempre hay remarco soluciones. Esto, también hay ciertas frases hechas que quedaron como marcadas a fuego en gran parte de la población. Me pregunto si hoy seguirán pensando lo mismo, pero a mí, sentados acá, me han dicho, no, lo que pasa es que el kirchnerismo lo entregó vacío el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y cuando uno iba a revisar los montos, se enteraba de que no era así, que no lo entregaron vacío, que se está vaciando ahora en base a lo que nosotros contamos hoy, los números que contamos, ¿no? Pero bueno, es muy difícil pensar lo que se hizo con el fondo. Sí, digo, claro. Primero se recuperó una FJP que era una defraudación absoluta hacia los jubilados, porque muchos, todavía hay un promedio de 20.000 personas que no saben dónde están. No están en el sentido que no están ni en el fondo de garantía, ni tampoco la FJP se fueron porque en ese momento no aceptaron pasar a la de reparto. Eso por un lado. Y por otro lado, digo, se hizo el Conectar Igualdad, el plan de viviendas, y 56 empresas donde el directorio, más del 60% teníamos mayoría absoluta. Y esa garantía es la que le dejamos al gobierno para que siga funcionando. Ahora, están manoteando la plata del Fondo de Garantía. ¿Para qué? ¿Dónde están las obras? No vemos obras. Omar, perdón, una cosa, Daniela, con el tema de los derechos de importación. Sí.
Fíjate que ellos lo ponen a 3 y 4 pesos cuando el dólar estaba a 37, 38. Ya hoy está casi 41. Sí. Lo van a llevar a 50, porque ese sector empresarial no es lo mismo 3 pesos sobre 50 del valor de dólar que 3 pesos sobre 37, 38. Van a hacer Para que no los eso. afecte, Para claro. bajar lo que se suponía que era un 10%, lo quieren bajar lo mínimo. O sea, ese es el propio mercado que le da la espalda de donde El son gobierno ellos. pronostica un dólar de 42 pesos para el año que viene. Le hago esta pregunta, Omar. El 25 de junio fue el último paro de la CGT. Y recuerdo que algunos dirigentes de izquierda, otros sectores sindicales, decían que no vale el paro dominguero. Hay que hacer el paro, la huelga general y la movilización. ¿Qué opción usted prefiere? Yo te voy a dar este dato. El Frente Sindical se reúne el próximo martes. Nosotros hacemos un plenario, aclaro el Frente Sindical, donde está Camioneros, Esmata, Canillita, Peaje, somos 70 organizaciones, hacemos un plenario en Ferrocarril Oeste el próximo jueves 20, convocando a todas las regionales de la CGT del país, porque tanto Pablo Moyano fue secretario gremial como Álvaro Gutiérrez Lagón, secretario interior, ambos están trabajando juntos para convocar la mayoría de estas regionales y nosotros queremos escuchar a los compañeros. Y en principio ya tenemos una decisión, nosotros, por lo menos quienes estamos aquí en Capital, vamos a acompañar la movilización de CTA, porque ellos han planteado un paro de 36 horas con movilización. Y seguramente nosotros vamos a acompañar esa movilización a los compañeros de CTA, porque son trabajadores y dirigentes igual que nosotros, más allá en la central que ellos estén. Y este grupo de los 70 gremios, vamos a acompañar. Y el 25, como somos, ahora es el Frente Sindical para el Modelo Nacional. Bien. Este grupo de organizaciones, obviamente, vamos a acatar porque orgánicamente corresponde el paro del 25, porque muchos de nosotros, en mi caso, todavía tengo una responsabilidad en el secretariado de la CGT. Nosotros todavía no hemos tomado la decisión de irnos. Estamos analizando con varios gremios más, así como se fue Camionero, la UON y la Asociación de Médicos de la República Argentina, pero nosotros convocamos a la movilización, vamos a acompañar, porque entendemos que en esta circunstancia hay que movilizar, el gobierno tiene que ver. Y el paro será el 25, va a ser un paro total, contundente, que va más allá de la propia central, de la CGT o de los otros sectores. Porque ese día, como pasó el 25 de junio, cierran los comercios, te acompañan las pymes, te acompañan las economías regionales, los profesionales, porque aquí se han favorecido 4 sectores: agroexportador, minero, las finanzas y los amigos del gobierno. A ver, hay que definirlo claro, las cosas hay que decirlas por su nombre. Este gobierno mintió en la campaña y sigue mintiendo. Y le ha agregado la incapacidad. Y favorece a sus amigos. No es tan compleja la situación para describirlo. Lo complejo es lo que pasa por abajo. Y lo que le pasa a todos los sectores. Ni hablar al que está despedido como en el Posada y se quedó sin trabajo. Plaini, y si hubiera alguien del otro lado, porque yo pienso, cada vez que se anuncia una medida de fuerza, están quienes han perdido el trabajo, como en el Posadas, están quienes están indignados con el gobierno por ciertas medidas que se tomaron y están a favor de ir al paro, de la medida de fuerza. Pero sucede últimamente que algunos empiezan a hacer el cálculo de cuánto dinero se pierde por una jornada de inactividad, ¿no? Tratando de buscar el costado negativo del paro, porque esto es lo que pasa. A aquellos que están pensando eso, ¿qué les dirían? Que entonces los trabajadores somos los que generamos la riqueza del país, porque si están tan preocupados por lo que se pierde un día, que ellos tomen en cuenta lo que le hacen perder a los trabajadores durante 365 días al año, cuando hay pérdida de capacidad de compra de salario, cuando aumentan los medicamentos, cuando aumenta la prepaga de salud, cuando aumenta lo que cotidianamente come una familia, cuando siguen despidiendo, suspendiendo, eso no se preocupa. Les preocupa ese día que nosotros, para demostrarle al gobierno que tiene que cambiar, hacemos una medida de fuerza. Por lo tanto, lo que sí están reconociendo ahí es la fuerza de nuestro trabajo. Y que le digan a sus empresarios, como ese señor dueño de un laboratorio que se fue a Marruecos a festejar con 200 invitados 3 días, 8 millones de dólares gastó, le quiero decir que ese sector de los laboratorios están comprendidos en la Asociación de Visitadores Médicos de la República Argentina. Yo hablé con su secretario general. Hace 2 años que le niegan la discusión salarial y que le niegan aumentar el básico a los compañeros. Y que cuando negocian paritaria siempre van por debajo de la inflación. Con lo que se han incrementado los remedios en este último tiempo. Y ese empresario se da el lujo
de irse a Marruecos con 200 personas más de la República Argentina, pasarse 3 días, gastarse 8 millones de dólares y no le da un 1% más a los trabajadores. Ese es el empresariado, gran parte del empresariado que tenemos, ¿eh? No digo todo, pero gran parte. Diputado, ayer habló Elisa Carrió, hoy repasábamos con Dani un fragmento de la entrevista de Asís Confantino, donde Asís dijo, en la Argentina gobierna Carrió. Pero Carrió habló ayer y dijo que ella impidió un golpe, después de la crisis del campo en el 2008, impidió un golpe a Cristina Kirchner. La verdad que... ¿La escuchó? Sí, la escuché. No le doy mucha veracidad a las palabras que dice Carrió, porque todos los días dice una cosa distinta, porque habló también de $1 a 24 pesos. Me parece que le está haciendo muy mal al país, Carrió, porque el otro día también dijo que manejaba por teléfono de Olivo en plena crisis, ahora también dijo algo de Cristina. Es una denunciadora serial y realmente es una persona que se presenta presidenta cuando hay elecciones de presidenta, saca un punto y después vuelve a renovar como diputada, y lo único que hace es, ya que va tantas veces a Estados Unidos, que le diga que la Argentina es independiente y que no aparezca de vez en cuando en el Congreso y hacer un vedetismo. Nosotros vamos al Congreso a trabajar. Creo que le hace muy mal a la Alianza Cambiemos, porque uno lo ve en el movimiento del Congreso, como el otro día se puso entre Negri y Massot. Y bueno, creo que tenemos que darle en estos momentos tenemos que ser más serios que nunca y muy respetuosos con la gente, porque la gente la está pasando muy mal y no estamos para decir cualquier cosa, estamos para responder, para trabajar, para estar al lado de la gente y no solamente dar noticias rimbombantes que después quedan en la nada, como dijo también, que ahora estaba contenta poniéndose los ruleros que habían sacado al presidente de la Corte, digo, de un plumazo. Entonces digo, no es sano para la democracia que ella diga se pone los ruleros. Entonces, si realmente quiere ser presidenta, que se presente como presidente y si no, siga legislando. Bueno, queremos agradecerles a ambos por haber estado aquí. No, gracias a ustedes. Gracias una vez más. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias.